El doctor Ocampo cuenta con doctorado en Economía de la Universidad de Yale, ha sido profesor de las universidades de los Andes y la Nacional en Colombia y de las universidades de Oxford y Cambridge en Inglaterra. En la actualidad se desempeña como director de la Concentración de Desarrollo Económico y Políticas de la Universidad de Columbia y es miembro del Comité de Pensamiento Global de la misma universidad. Ha ocupado diferentes cargos en organismos multilaterales y en Colombia fue ministro de Hacienda y Crédito Público, presidente de la Junta del Banco de la República, director del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y director ejecutivo de FEDesarrollo. Sin más preámbulos, invitamos al estrado al doctor Ocampo para que nos comparta su análisis y reflexiones. Bienvenido, doctor Ocampo. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a Naturgas, al presidente, su presidente Eduardo Pisano y a Corfi Colombiana por esta invitación para estar con ustedes el día de hoy y de pronto sacarlos por un momento de los temas del gas, a los cuales explícitamente le dije al doctor Pisano que no me iba a referir porque sería transmitir mi ignorancia, que no creo que sea lo que ustedes quieran recibir. Yo debo, el único tema en el cual yo curiosamente me aproximo a esto a través de los precios de productos básicos, y voy a dar un análisis de cómo veo yo las tendencias internacionales de precios de productos básicos, que es un tema del cual yo escribo con alguna regularidad. De hecho, escuchando a la señora superintendente, a la doctora Patricia Duque, a quien también saludo y me encanta compartir con ella este estrado, me recordaba que tal vez mi única relación con este sector fue el haberme sentado por 3 años y medio en la Comisión de Regulación de Energía y Gas en los primeros años. Ese es más o menos, y fue para mí un aprendizaje muy interesante, pero curiosamente de aquel entonces más con la energía eléctrica, por la obsesión de un apagón. Dado que veníamos del apagón de comienzos de los años 90, que había generado unos efectos, y bueno, fue una experiencia muy interesante, pero realmente ahora que la doctora Duque nos echó la historia y que el libro de Naturgas lo complementa, me pareció extremadamente interesante, digamos, recordar esa. Entonces, lo que yo quiero presentarles el día de hoy es una visión de qué está pasando con la economía mundial y cuál es su impacto y los problemas que enfrenta América Latina en esta coyuntura. Y he decidido incluso hablar más de América Latina, aunque tendré algunas cifras específicas sobre Colombia, porque en realidad lo que está ocurriendo en Colombia no es diferente a lo que está ocurriendo en particular en Sudamérica. Por lo tanto, si uno se enfoca en Sudamérica, en realidad vamos a tener una situación bastante parecida a la que enfrenta Colombia. Entonces, digamos, comenzando con el análisis del escenario internacional, déjenme resumir ese escenario en 10 proposiciones. La primera es que hemos estado enfrentando un crecimiento más lento en los últimos 2 años, del cual es posible que estemos comenzando a salir, y ha sido ese crecimiento ha sido mucho más marcado en las economías en desarrollo que en las economías desarrolladas. Además, en el caso de las economías desarrolladas hay una tendencia generalizada positiva, que la veremos con algunos detalles. Estados Unidos y Japón ya se han venido recuperando. De hecho, Estados Unidos es un caso realmente sorprendente porque creció el año pasado en medio de un ajuste fiscal draconiano para los estándares de un país desarrollado. Tuvo un ajuste fiscal de unos 3 puntos del PIB, que generalmente en un país desarrollado, ciertamente en Europa, menores ajustes han generado recesiones fuertes.
Japón también sigue una tendencia de crecimiento moderado positiva, lo veremos gráficamente, y el área euro termina su segunda recesión en el último trimestre del año pasado y tiene pues una recuperación prevista, aunque un poco más lenta, ciertamente, que Estados Unidos. Desde el punto de vista de la política económica, la política económica de todos los países desarrollados es hacia la contracción fiscal y hacia la expansión monetaria. En el caso de la expansión monetaria, hay sin embargo una diferencia esencial, y es que Estados Unidos ha comenzado un moderadísimo proceso de reversión de la política ultraexpansionista que había adoptado ya por varios años. Japón sigue en una política expansionista que ya inició hace un par de años, y en Europa se rumora de que se va a ir en esa dirección, o sea, hacia lo que se llama la expansión cuantitativa, o sea, una gran compra de bonos públicos y privados por parte del Banco Central Europeo. Y esto ante las bajas tasas de inflación en Europa, que en el último mes llegaron al 0.5% anual, que se considera ya un riesgo alto de deflación, o sea, de caída de precios. Y en todos los analistas internacionales coinciden que la deflación es un gran riesgo macroeconómico. De hecho, ha sido el gran problema japonés de los últimos 20 años. Y por último, pero de hecho quizá más importante, como veremos, están los riesgos importantes de desaceleración de la economía china. Y digo esto porque la economía china es clarísimamente la economía que determina los precios de productos básicos. O sea, si uno va a hacer cuál es la economía que lo determina, realmente es la economía china. Entonces veamos esto gráficamente. Ustedes aquí ven los ritmos de crecimiento anuales de primer lugar de los países en desarrollo en rojo, de los países desarrollados en azul, y la economía mundial en verde. Y ustedes observan que tanto en el 2011 como en el 2012 hubo una fuerte desaceleración, especialmente en las economías en desarrollo, que se habían recuperado en forma muy marcada de la crisis del 2008-2009. La expectativa de que iba a haber una aceleración del crecimiento el año pasado no se materializó. Como ustedes lo ven, el crecimiento se mantuvo realmente invariable. Y esta vez, este año, hay sí una previsión de recuperación que es posible que no se dé en el mundo en desarrollo. Yo creo que las cifras recientes lo están corroborando. Particularmente veremos qué acontece con China y la India, digamos, que pesan obviamente mucho en ese escenario. Entonces la recuperación se da en las economías desarrolladas, que son las líneas azules. Entonces esta gran ventaja de crecimiento de las economías en desarrollo se está erosionando. Digamos, en cierto sentido estamos viviendo exactamente lo opuesto a lo que se vivió en los primeros años después de la crisis. O sea, después de la crisis del 2008-2009, lo que se observó fue una recuperación muy fuerte de las economías en desarrollo y una crisis de las economías desarrolladas, especialmente de Europa. Ahora estamos viendo el fenómeno exactamente opuesto, o sea, una recuperación de las economías desarrolladas por una parte, pero por otra una desaceleración que no se revierte claramente del mundo en desarrollo. Ahora, cuando uno lo ve por las economías desarrolladas, pues este es el escenario. La economía más dinámica es la de Estados Unidos. Esta tendencia se va a corroborar este año nuevamente. Como dije el año pasado, el que haya crecido casi 2% en medio de un ajuste fiscal espectacular es una demostración de la fortaleza de la economía de los Estados Unidos. Y por el lado contrario, vemos la economía europea, que después de haber tenido una recesión muy fuerte en el año 2009, tuvo una segunda recesión que duró los años 2012-2013,
de la cual comenzó a recuperarse en el último trimestre del año pasado y se prevé este año una recuperación que será de acuerdo con las previsiones generalizadas. Japón se encuentra en una situación intermedia. Y esta es la historia del crecimiento económico de China. Digamos, China ha sido, pues, por amplio margen la economía más dinámica del mundo por ya unos 20 años. Llegó a su punto, pues, a su punto más alto en el año 2007, cuando creció 14%. Digamos, eso es lo que nosotros crecemos en unos 3 años. O sea, es un ritmo de crecimiento absolutamente espectacular. La crisis del 2008-2009 la golpeó, pero adoptó un paquete de estímulos masivo. De hecho, creo que es el paquete de estímulos más grande de la historia de cualquier economía, y con eso frenó la desaceleración que enfrentó inicialmente y se logró mantener un crecimiento muy fuerte, pero como ustedes observan allí, durante los 2 últimos años hay una caída de de varios puntos porcentuales, de manera que la economía china, en vez de crecer a ritmos, digamos, cercanos al 10%, se ha tendido a estabilizar a ritmo del 7,5%, y hay una gran discusión de para dónde sigue. Digamos, en donde todo el mundo, incluyendo las autoridades económicas, consideran que tiene que continuar este proceso de desaceleración, y ahí, pues, la diferencia entre los analistas consideran que ese aterrizaje será suave, como se dice normalmente, un aterrizaje, digamos, a un ritmo de crecimiento de un 6,5% en unos 10 años, que es lo que prevé el gobierno de China, o de pronto enfrenta un aterrizaje mucho más abrupto. Y la gente que considera que puede haber una desaceleración más fuerte en China, digamos, básicamente juzga ese resultado con base en 2 situaciones un poco diferentes. La primera, de corto plazo, son los problemas del sistema financiero. O sea, no hay la menor duda de que China está comenzando a enfrentar una crisis financiera. También enfrentó otra hace 10 años que superó prácticamente sin problemas, pero está comenzando a enfrentar una mucho más seria esta vez, porque hay una gran cantidad de agentes privados, a diferencia de hace 10 años, cuando la crisis financiera fue de agentes casi exclusivamente públicos. Y bueno, la posibilidad de una crisis financiera china es, por lo tanto, ya se han quebrado algunas entidades financieras, la cartera morosa ha venido creciendo muy rápidamente, pero, digamos, yo creo que esa eventualidad no es importante, a mi juicio, porque digamos, China tiene todos los recursos para enfrentar esa situación. La otra es mucho más compleja y tiene que ver un poco con la estructura de la demanda de la economía china. China tiene una estructura de demanda totalmente atípica, en la cual el consumo privado representa solamente 35% del Producto Interno Bruto. Es la proporción más baja de cualquier economía en la historia. Digamos, cualquier país tiene, digamos, normal tiene 60 o 70%, o sea, el doble del consumo privado como proporción del PIB. Y la forma como esto se compensa es básicamente con una tasa de inversión monstruosa, cercana al 50% del PIB. Entonces, esta composición de la demanda genera problemas de largo plazo que, digamos, han sido objeto de mucho debate, digamos, en la idea de que la economía china tiene que reorientarse hacia el consumo interno. El problema es que el consumo interno chino ya crece al 7% por año. Entonces no es muy claro cómo puede uno acelerar aún más el consumo privado para compensar una eventual caída de la tasa de inversión, que va a acontecer en primer lugar porque la rentabilidad de los nuevos proyectos, pues, se va agotando con tasas de inversión del 50%, y se comienzan a hacer muchos proyectos que no son muy rentables, sociales o privadamente, y en segundo lugar, por el efecto del aumento de los niveles de salarios que está teniendo lugar en China, que ya en la parte de la costa, que es la parte más desarrollada,
es bastante rápido. Por lo tanto, la baja de la rentabilidad de la inversión debería reflejarse en una caída de la inversión. Si eso es compensado con una aceleración todavía mayor del consumo privado o no, es la gran pregunta. Yo estoy en ese caso entre los que cree que la desaceleración china puede ser mucho más fuerte, porque creo que este problema, que lo han reconocido las autoridades, no le han podido dar solución hasta ahora. Y por lo tanto, digamos, de la posibilidad de que China tenga una desaceleración más fuerte, no al 6,5%, sino quizá al 4%, 5%, me parece que es alta. Esto tiene mucha importancia porque China, reitero, es el país que determina los precios de productos básicos en el mundo hoy en día. Ahora, como ustedes ven, la combinación de todo lo anterior es que hay una desaceleración generalizada del mundo en los últimos 4 o 5 años, que la podemos ver gráficamente acá. Aquí están distintas regiones del mundo. En las barras verdes se refieren al periodo 2003-2007, o sea, antes de la crisis del 2008, la crisis financiera internacional del 2008, y el año 2009-2013 es el crecimiento post-crisis. Ustedes observan que para todas las regiones del mundo el crecimiento es menor en los últimos años de lo que era antes de la crisis. De hecho, la desaceleración más marcada, observan ustedes, es la de China, que pasa de crecer al 12% promedio a un poco más del 8,5%. Pero eso es una tendencia de todas las regiones del mundo. O sea, no hay excepción alguna, y por lo tanto esto tiene que ver con la siguiente conclusión, en mi sexto hecho estilizado, digamos, y es que hemos entrado en una era de menor crecimiento económico mundial. ¿Okay? Y eso yo creo que ha habido un cambio estructural. La crisis no solamente representó una crisis coyuntural, sino un cambio de tendencias en la economía mundial, que es el que estamos viviendo. Y uno de sus reflejos, y tal vez el menos reconocido, es que eso se ha reflejado en una desaceleración muy fuerte del comercio internacional. El comercio internacional, que como veremos tuvo un gran auge entre mediados de los años 80 y antes de la crisis, ha entrado en un proceso de crecimiento mucho más lento, de hecho el crecimiento más lento después de la Segunda Guerra Mundial, y a mi juicio esa va a seguir siendo la tendencia. Esto tiene implicaciones profundas para nosotros y para América Latina en general, básicamente porque nosotros hicimos unos procesos de apertura económica basado en la apuesta de que la economía mundial era nuestro objetivo. Y para ponerlo de alguna manera pusimos todos los huevos en la canasta exportadora. Y ahora, si la canasta exportadora no va a ser tan provechosa en términos de sus frutos, pues habrá que repensar la forma como vemos nuestro desarrollo. Y el otro elemento importante es el fin del auge de precios de productos básicos, al cual me voy a referir con más detenimiento, y que creo que es un punto muy importante, digamos, para ver nuevamente el escenario latinoamericano, básicamente porque Sudamérica, y en general Latinoamérica, pero particularmente Sudamérica, se ha hecho mucho más dependiente de productos básicos en los últimos 10 años. A este auge es lo que se ha venido a llamar el superciclo de precios de productos básicos en los debates internacionales. Es un superciclo que se inició más o menos en el 2004 y que, como veremos, ha tenido efectos diferentes sobre distintos tipos de productos. Un elemento adicional, también poco reconocido en los debates, pero que es importante y también nos está afectando, es el hecho de que los ajustes globales, los ajustes de pagos globales han venido golpeando en particular las economías en desarrollo. Y me refiero por ajustes globales cómo son los déficits comerciales y los déficits en cuenta corriente de las distintas partes del mundo. Como es obvio, cuando una parte del mundo tiene un superávit, otra tiene que tener un déficit, porque finalmente estamos comerciando los unos con los otros. Entonces, quién tiene el superávit y quién tiene el déficit es muy importante para el funcionamiento de la economía internacional. Eso genera unos desequilibrios que tienen unos impactos muy importantes.
Entonces, una de las características que veremos después de la crisis es el hecho de que ha habido, Estados Unidos corrigió en parte su déficit, pero Europa, además de eso, generó un superávit creciente. Y ese básicamente por su segunda recesión. Entonces, el hecho de que las economías desarrolladas hayan generado digamos, o un menor déficit en el caso de Estados Unidos o un mayor superávit, obliga a que otra parte del mundo se mueva en el sentido contrario, o sea, que genere déficit. Y esas son las economías en desarrollo. Entonces, el déficit creciente externo que están enfrentando las economías en desarrollo, y aquí hablamos no solamente de América Latina, sino estamos hablando de la India, por ejemplo, estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de Brasil, o sea, de grandes economías de Turquía. En la jerga internacional se han venido llamando los 5 frágiles, que son precisamente estas economías en desarrollo o emergentes, digamos, que han venido enfrentando problemas crecientes con su déficit externo. Esto en parte es el efecto de lo que ha acontecido en las economías desarrolladas, es como el reflejo en el espejo, digamos, de lo que está aconteciendo. Esto es muy importante porque en el pasado hemos aprendido que los déficits en cuenta corriente de la balanza de pagos generan riesgos. Y esos riesgos se pudieron evitar en el caso de las economías emergentes en el 2007-2008, básicamente porque Estados Unidos estaba generando un déficit enorme y Europa también estaba generando un déficit. Entonces eran capaces de absorber, digamos, unas balanzas de pagos muy fuertes de las economías en desarrollo. Esa situación no existe hoy y es parte del escenario de por qué, digamos, las economías en desarrollo son las que se están enfrentando las mayores dificultades. Sin embargo, esto se da en un contexto en que esas economías en desarrollo, por el lado de financiamiento, no han tenido problemas y no parece que van a tener problemas significativos, aunque ha habido coyunturas críticas, como veremos. Vamos a estos temas y después me referiré más específicamente al tema de los productos básicos. Esta es la historia del comercio internacional. Entonces, si uno ve los últimos 70 años, uno encuentra que hay 4 grandes periodos en la historia del comercio internacional. El gran auge después de la Segunda Guerra Mundial, digamos lo que se ha de llamar la Edad de Oro de Europa en particular, durante la cual el mundo creció al 4.8% por año y el comercio internacional, según las barras rojas, al 7.4%. Ese proceso fue interrumpido por las crisis del petróleo del 73 y se entró la economía mundial y el comercio mundial en una fase de menor crecimiento. Sin embargo, desde mediados del 2008, por una serie de procesos de crecimiento, de liberalización del comercio en muchas partes del mundo simultáneamente, de lo que llama la fragmentación de las cadenas de valor, de muchos otros fenómenos, el comercio internacional tuvo un nuevo periodo de auge que comenzó, según mis cálculos, en 1986 y terminó en 2007. ¿Okay? Y desde entonces estamos observando un periodo de lento crecimiento del comercio, de muy lento crecimiento del comercio, de hecho el más lento de toda la posguerra, apenas el 2.4%, incluso menor que del periodo 74-84, cuando fue el 3.7%. Este es un hecho importante que tiene que tenerse como referencia para, digamos, para todo el mundo. El comercio internacional ha dejado de ser el motor de crecimiento que fue, digamos, durante los 20 años anteriores a la crisis del 2007-2008. Y esto además lo corroboran las cifras mensuales. Esta es una serie que tienen en azul el volumen del comercio internacional y en rojo el valor del comercio internacional. Y ustedes lo que observan aquí es que después de la crisis de Lehman Brothers hubo una espectacular caída del comercio internacional. De hecho, el valor del comercio internacional cayó 30%. Es el ritmo de crecimiento, de colapso del comercio más marcado de toda la historia mundial. O sea, la Gran Depresión de los años 30 cayó un poco menos
inicialmente. La diferencia fue que hubo una recuperación muy vigorosa, pero después de esa recuperación, el comercio entró en un periodo de letargo. Y llevamos ya desde 2011, o sea, llevamos 3 años de muy lento crecimiento del comercio internacional. Esto corrobora, por lo tanto, mi apreciación de que el comercio internacional tuvo un cambio significativo en su tendencia y que eso debe tenerse en cuenta en cómo se piensan las políticas públicas. Esa tendencia pues es muy diversa, no voy a entrar a detallar esto, pero tal vez para mostrarlo claramente, Europa es la zona de problemas más grave, donde hay una caída tanto de las importaciones como las exportaciones. Las economías emergentes han estado mejor, pero como veremos, América Latina es la segunda región después de Asia, como en términos de dinamismo del comercio internacional desde la crisis, pero aún así, como veremos, también ha experimentado un estancamiento en la tendencia positiva del comercio en los 2 últimos años. Bueno, y desde el punto de vista de los balances mundiales, reitero, esto tiene las cifras positivas y negativas de distintas regiones del mundo, que tienen que balancearse, ¿no es cierto? Los positivos tienen que ser iguales a los negativos, ¿ok? Y lo que uno observa, uno observa en los últimos años, es en primer lugar el nuevo superávit de las economías petroleras arriba, pero las economías petroleras también eran generadoras de superávit antes de la crisis, ¿ok? Ahora han sido un poco más marcados. Pero como tendencia, realmente como contraste a lo que ocurría antes de la crisis, es lo que muestra esta línea roja, que es el área euro. O sea, el área euro pasó de ser una área deficitaria en términos de los pagos internacionales, como de hecho, a mi juicio, corresponde a regiones exportadoras de capitales, a ser la segunda fuente más importante de superávit en el mundo. Ese cambio absoluto, que es de unos 500.000 millones de dólares, genera una presión en el sentido contrario, y esa presión en el sentido contrario es la que han observado por una parte China, que tenía un superávit enorme que ha tenido que reducir, y segundo, esta línea verde, que son las economías en desarrollo diferentes a las de Asia Oriental. O sea que el déficit creciente de las economías en desarrollo, o sea, fuera de Asia Oriental, vale decir Turquía, Sudáfrica, Brasil, entre otros, Colombia, es de alguna manera el reflejo a nivel mundial del hecho de que el área euro está generando problemas recesivos en la economía mundial, que se reflejan también en superávit de pagos. Y esto es un tema que por lo demás el Grupo de los 20 no ha podido hacer absolutamente nada acerca de estos desequilibrios nuevos de la economía mundial, y que están impactando y están generando un efecto de riesgos, digamos, de algún tipo, que son parte de los riesgos que estamos enfrentando nosotros. Si ustedes ven aquí, antes de la crisis de Lehman Brothers, la situación era exactamente la opuesta. O sea, esta línea verde está en el lado positivo. O sea, las economías emergentes tenían superávit. Ahora tienen unos grandes déficits, y obviamente pues eso significa que hay que financiarlos. El financiamiento pues genera riesgos de endeudamiento o de otro tipo, que son los que en el pasado pues condujeron a las grandes crisis de las economías emergentes. Yo creo que la situación no es tan grave como entonces, pero lo veremos en el caso de América Latina, sí tiene algunas dimensiones importantes. Yo creo que la desaceleración fuerte de América Latina en los últimos años, como la de Turquía, la de Sudáfrica, la de la India, está asociada específicamente a este fenómeno. Eso, sin embargo, no se muestra mucho en el tema del financiamiento. Aquí están las cifras globales. Estos son el costo del financiamiento y los márgenes de riesgo. Uy, aquí se me fue la imagen. Allá está, aquí ya apareció. Ustedes observan que estos son los márgenes de riesgo de los bonos de las economías emergentes. Este es el costo total del financiamiento. Entonces, ustedes observan que la situación en años recientes ha sido muy favorable, en general. Más aún, incluso, y esto es un punto muy importante, los anuncios de la Reserva Federal de mayo del año pasado, de que iban a comenzar a retraerse en la expansión monetaria, sí, generaron un aumento del costo del financiamiento, pero fue muy moderado.
En términos históricos, el costo del financiamiento externo para la economía emergente sigue siendo muy moderado y a mi juicio se puede esperar que siga siendo moderado hacia adelante. Entonces, de todas maneras, y esto es digamos, el lado positivo digamos, del tema del financiamiento, o sea, no hay que financiarse en forma costosa, pero sí hay que financiarse y esto genera pues, el riesgo de un aumento de los coeficientes de endeudamiento. Si nos fijamos en la dinámica de productos básicos, lo que observamos es que hemos experimentado 10 años de altísimos precios de productos básicos en algunos casos, o como se llama en el debate internacional un superciclo de precios de productos básicos, pero que es muy diferenciado por tipo de productos y básicamente hay dos diferencias importantes. Los productos minero-energéticos han sido lo que han experimentado el gran auge. Ahí están ustedes en ese mundo de los ganadores, digamos, y en cambio en el caso de la agricultura no se ha enfrentado a una tendencia tan positiva, pero además en la agricultura hay una diferencia esencial entre la agricultura tropical y la agricultura no tropical. O sea, la agricultura de clima templado le ha ido bastante mejor que la agricultura tropical, es decir, al café, al cacao, al azúcar, en fin, a todos los otros, al banano, a todos los productos, digamos, de características típicamente tropicales. En todo caso, hay una señal digamos, desde 2011 para acá, digamos, de debilitamiento de los precios de productos básicos, y aunque, digamos, no hay una caída pronunciada todavía, lo que uno puede decir hacia adelante es que si algo puede uno prever es que los precios de productos básicos van a seguir cayendo. ¿Okay? La historia de los superciclos es una historia que yo, de hecho, sobre la cual escribí el año pasado un ensayo, este es gráfico de ese ensayo. Digamos, estos son los productos no petroleros, pero ustedes observan que hay unos grandes ciclos de precios de productos básicos en la parte inferior, son ciclos de 30 a 40 años de precios y veníamos en una fase ascendente digamos, de esa tendencia. Esta es la parte de productos no petroleros y esta es la parte del petróleo, que sus ciclos históricos eran muy diferentes a los de los productos básicos, pero en los últimos, digamos, desde los años 60 son básicamente iguales. O sea, si ustedes miran la parte inferior de este gráfico con la parte inferior de este otro gráfico, usted observa que digamos, los ciclos coinciden exactamente. Entonces, y nuevamente el aumento el inicio del superciclo reciente es más o menos el mismo, coincide con el comienzo del siglo XXI. Ahora, cuando uno lo ve digamos, por tipo de productos, observa esta historia, digamos, son los precios reales, y reales digo comparados con los precios de manufacturas de los productos básicos, y lo que se observa en primer lugar es el auge espectacular del petróleo en años recientes. De hecho, si uno utiliza como deflactor de los precios del petróleo, el que yo utilizo, que son los precios de las manufacturas en el comercio internacional, y no el precio al consumidor en Estados Unidos, que es el que se utiliza normalmente para estas gráficas, y que a mi juicio es equivocado porque no se comparan dos precios de comercio internacional como yo lo hago. Entonces, si uno compara precios del comercio internacional, uno ve que el auge de precios del petróleo reciente ha sido incluso más fuerte que el de los años 70. ¿Okay? O sea, es los precios de petróleo más altos de la historia del mundo. Y hasta el 2003, que es el último año, no había una señal clara, digamos, de caída en el caso del precio del petróleo. Por el contrario, los productos no petroleros sí han tenido dos características importantes. En primer lugar, los que han estado realmente en auge son aquí los que están en rojo, que son los productos mineros. O sea, hubo un gran auge de productos mineros jalonado por China, que fue incluso más fuerte antes de la crisis de Lehman Brothers, pero también después de la crisis. Sin embargo, esos precios sí han tenido una caída muy fuerte en los últimos años. O sea, la caída de precios de productos mineros ha sido fuerte. También ha sido fuerte y no fue muy espectacular el auge de productos agricultura tropical. De hecho, esta línea punteada es el año 1980 y ustedes observan que los productos de agricultura tropical a duras penas en un año recuperaron los niveles de los años 70.
y ya han caído sustancialmente y se encuentran ya otra vez significativamente más bajos que los niveles de los años 70. La agricultura no tropical, por el contrario, y aquí quizá está toda esta historia sobre la crisis alimentaria mundial, porque ahí están básicamente todos los cereales, el grueso de los cereales, está también la carne, porque los principales exportadores de carne son países de clima templado. Entonces lo que observa uno allí es que esa tendencia es más positiva y de hecho esos son los precios de productos no petroleros que se encuentran en términos relativos más altos en la actualidad. Pero en todo caso, a nivel general, como lo muestra la curva azul, que es la de productos no petroleros total, hay una tendencia a la baja. Estamos en el inicio de un ciclo de descenso de precios. Pues mi respuesta es esta tendencia sí va a continuar siendo a la baja, y es mucho más clara en el caso de los productos no petroleros, la línea azul de este gráfico, que son ya datos mensuales del Fondo Monetario Internacional. Es menos clara en el productos energéticos, pero ahí, a mi juicio, lo que está influyendo decisivamente son las incertidumbres políticas del Oriente Medio. Si desaparecieran las incertidumbres políticas, y me refiero pues todavía a los problemas que existen en Irak, la incapacidad parcial de Irán de exportar petróleo, los problemas políticos en Libia, digamos, que están generando todavía problemas serios de exportación de petróleo, digamos, si eso se normalizara de alguna manera, no me cabe la menor duda de que debido al auge petrolero de los Estados Unidos, los precios de los productos energéticos también tenderían a la baja. Entonces yo creo que el escenario internacional es de tendencia a la baja de precios de productos básicos. Y aquí hice un juego de mirar los precios de distintos productos energéticos. Yo generalmente miro el petróleo y encontré una cosa interesante, y es que tanto el carbón como los precios del gas natural exportado a mercados de consumo europeo o a Japón siguen más o menos la misma tendencia a los precios del petróleo, pero no ocurre lo mismo con el gas de Luisiana, que es la curva de abajo, y que sigue más bien la dinámica del mercado interno de los Estados Unidos. O sea, el gas natural no tiene la misma uniformidad en sus tendencias, como ustedes seguramente ya lo sabían, pero para mí esto fue un descubrimiento jugando con esta serie de precios. Ahora, ¿cuáles son los reflejos en América Latina? Entonces, en América Latina, yo diría, América Latina experimentó un auge espectacular en el 2003-2007. Ese auge espectacular se debió a la coincidencia que nunca se había dado antes en la historia de 4 efectos favorables. El primer lugar es un auge de las remesas de los migrantes. El segundo es un auge de financiamiento externo. Tercero es un auge del comercio internacional. Y el cuarto es un auge de precios de productos básicos. Esa coincidencia nunca se había dado antes en la historia, se los digo como historiador económico, y nunca se va a repetir. O sea, puede que las políticas económicas de los gobiernos hayan sido mejores, etcétera, 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 pero la coincidencia de una coyuntura favorable en tantos países al mismo tiempo, a mi juicio, la explica fundamentalmente la coincidencia de estos 4 factores positivos. Y lo que ha ocurrido después de la crisis está asociado a qué ha acontecido con ellos. Entonces, a mi juicio, 2 de esos factores ya desaparecieron totalmente, que es la migración de mano de obras y las oportunidades para los migrantes y los ingresos de remesas como factor, digamos, de alto dinamismo. Eso desapareció, de acuerdo con el Pew Hispanic Institute, que es el que hace las mejores análisis sobre la migración a los Estados Unidos. El stock de migrantes latinoamericanos, incluyendo los que están en calidad irregular o indocumentados, está hoy en día por debajo de lo que estaba en el año 2007. Y en el caso de España, que es el segundo destino de migrantes, hay una migración de retorno e incluso una migración neta de españoles hacia América Latina. Entonces, por lo tanto, ese factor y las remesas se han recuperado algo después de la crisis, pero están todavía en niveles inferiores a los que caracterizaban a la economía latinoamericana antes de la crisis. Y el segundo, sobre el cual ya hablé, es el auge del comercio internacional, que también ha desaparecido, aunque a América Latina le ha ido relativamente bien. Quedan, sin embargo, 2 factores favorables
que son el acceso a buenas condiciones de financiamiento externo y el auge de precios de productos básicos que sin embargo se está debilitando y puede llegar a su fin. Entonces, el reflejo de eso es que después de este auge espectacular de los años 2003 a 2007, hemos entrado en América Latina en una etapa de más lento crecimiento. Ese crecimiento ha sido en promedio del 3% por año, ha sido inferior a esa cifra del año pasado y va a ser inferior este año. Digamos, América Latina se ha adaptado a una tasa de crecimiento que yo la llamaría mediocre. ¿Okay? En materia de financiamiento, esta es, digamos, el reflejo de la gráfica anterior sobre márgenes de riesgo del financiamiento externo, nada más que aquí solamente tengo las cifras desde el año 2007, donde se muestra que en realidad el costo del financiamiento ha seguido siendo muy bajo. Y de hecho lo vamos a ver ya país por país con posterioridad. Y segundo, hay un gran acceso al financiamiento externo. Estas son las emisiones de bonos latinoamericanos en los mercados internacionales y como ustedes observan, de hecho, digamos, hubo una caída con la crisis de, digamos, la subprime y la de Lehman Brothers, pero después de la crisis hubo una recuperación y el nivel promedio de emisiones que está en la línea roja, ahí la línea azul muestra los datos mensuales que son volátiles, pero digamos cuando uno suaviza la tendencia, encuentra que el nivel promedio de emisiones de bonos latinoamericanos en mercados internacionales es más del doble de lo que era típicamente antes de la crisis. O sea, hay una gran apertura al financiamiento externo de América Latina. Y cuando uno mira el costo del financiamiento, sigue estando, pese al aumento que se dio después de los anuncios de mayo del año pasado de la Reserva Federal, que ustedes lo ven aquí al final, ustedes ven ese salto en el costo del financiamiento, que fue el anuncio en mayo del año pasado de que Estados Unidos iba a comenzar su contracción monetaria, o iba a suavizar su expansión monetaria, para ser preciso. Lo que se observa, digamos, cuando uno compara las líneas azules aquí, que son los 6 meses anteriores a la crisis subprime, o sea, el primer semestre del año 2007, con los últimos 90 días, enero-marzo del 2014, en rojo, es que, digamos, dejando al lado, digamos, de que en el intermedio los costos del financiamiento fueron menores, el costo del financiamiento externo de las principales economías latinoamericanas sigue estando por debajo de lo que era antes de la crisis subprime en el 2007. ¿Ok? O sea, país por país es más o menos un punto porcentual o más. Arriba Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Perú, todos tienen costo de financiamiento inferior a lo que era antes de la crisis de Lehman Brothers hoy en día. ¿Ok? Más aún, interesante, Ecuador se ha unido a ese grupo. Ecuador pertenecía a un grupo de economías que tenía altísimos costos de financiamiento, con Argentina y Venezuela, pero se ha unido en realidad al primer grupo. O sea, sus costos de financiamiento, la línea roja, se parecen ya mucho más al primer grupo que a Argentina y Venezuela. Tal que solamente Argentina y Venezuela siguen estando, digamos, como economías que tienen grandes dificultades de financiamiento externo. En materia de comercio, lo que ustedes observan aquí es que América Latina, que es la línea roja, fue la que se recuperó más fuertemente después de la crisis internacional, conjuntamente con Asia, que es la línea azul. Pero ustedes observan que llevamos ya prácticamente 3 años de estancamiento en las exportaciones latinoamericanas. Y esto es lo que corroboran las cifras de la CEPAL, digamos que es la entidad que hace un seguimiento más de cerca del comercio internacional. O sea, llevamos ya básicamente 3 años, esta es más o menos la situación de Colombia también. O sea, un estancamiento de las exportaciones. O sea, el comercio internacional no es un motor de crecimiento importante. Lo que sí ha sido un factor favorable positivo para muchas economías y continúa siéndolo es la mejora en los precios relativos de las exportaciones o los términos de intercambio. Aquí hago un ranking, digamos, en materia de ganancia de términos de intercambio, y lo que se observa es que son las economías minero-energéticas las grandes ganadoras.
De arriba para abajo, Venezuela, Chile, Bolivia, Colombia es la cuarta, por encima de Perú y de Ecuador. Las economías más típicamente agrícolas, como Brasil y Argentina, están bastante por debajo en términos de ganancia, en términos de intercambio, y las economías pequeñas, sobre todo las centroamericanas, son perdedoras netas porque son importadoras de petróleo, ¿okay? Pero no curiosamente en cantidades tan grandes como las ganancias que obtienen los de arriba, y por lo tanto América Latina es una región ganadora neta con el auge de precios de productos básicos. Ahora, el reflejo en crecimiento económico es el que se observa acá, esta es la serie de crecimiento de América Latina desde el año 1950. Ustedes observan esta línea roja del 2003-2007, esta línea de acá, fue el crecimiento más alto desde el año 67-74, ¿ok? Para un periodo, digamos, de varios años. Sin embargo, después de la crisis a pesar de la recuperación vigorosa que se dio en el año 2010, rápidamente se revertió y la tendencia ha sido a este crecimiento del 3%, que incluso no se alcanzó el año pasado ni se va a alcanzar este año. Las últimas cifras del Fondo Monetario Internacional que fueron dadas a conocer a comienzos de esta semana dan un crecimiento del 2,5% para América Latina, con una desaceleración fuerte en Argentina, una recesión en Venezuela y un crecimiento muy lento en Brasil. Y eso es parte de un patrón más general de desaceleración del crecimiento en relación con 1950-1980, que es extensivo a Colombia, donde el crecimiento desde 1990 ha sido el 3,7% por año, versus el 5,1% que crecíamos, incluso si uno calcula desde el año 1965 a 1980, la desaceleración ha sido mucho más fuerte. En otras palabras, digamos, para ponerlo claramente, la apertura económica no ha generado un proceso tan dinámico de crecimiento como el que teníamos, digamos, hasta 1980. Bueno, por el efecto diferencial que tienen los precios de productos básicos, la historia sobre Sudamérica, la historia de crecimiento de América Latina de los últimos años es una historia sur-norte, o sea, a Sudamérica le va mejor que a México y Centroamérica, que es lo que muestra, digamos, este gráfico. En Sudamérica, sin embargo, hay una excepción que se llama Venezuela, digamos que tiene una contracción en el PIB per cápita en los últimos 5 años y está enfrentando una nueva recesión, y yo diría que eso no tiene otra explicación que el mal manejo económico, porque es una economía con todos los ingresos de divisa posible y que sin embargo, digamos, se contrae en términos netos. Todas las otras economías sudamericanas han sido relativamente dinámicas, Colombia está entre ellas. Colombia no es el mejor caso, como ustedes observan allí. Digamos, los mejores casos han sido Argentina hasta el año pasado, o el año antepasado mejor, Perú y Uruguay, que han sido las 3 economías más dinámicas de Sudamérica. En el lado de México y Centroamérica, la historia es de menor crecimiento económico en general, con algunas excepciones. La más importante es Panamá, por efecto, digamos, de la expansión del Canal de Panamá en curso, que ha generado pues un crecimiento muy elevado de Panamá. Pero viendo las fortalezas y debilidades frente a esta coyuntura, y tal vez voy a ir un poco más rápido en esta presentación y va a llegar un poco rápido a las conclusiones. El elemento más positivo es el hecho de que América Latina ha dejado de ser una gran deudora con el resto del mundo. O sea, la deuda neta latinoamericana es una fracción de lo que era hasta hace pocos años. Tenemos altas tasas de inversión y tenemos tendencias sociales positivas. Entonces, gráficamente aquí, esta es la caída del endeudamiento de América Latina. En azul está el endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto, en rojo es quitándole las reservas internacionales, que son un activo internacional de nuestras economías y que ha aumentado considerablemente. Y para ponerlo claramente, desde el año 2007 tenemos un coeficiente de endeudamiento neto de reservas de 6% del PIB en promedio, que es extraordinariamente positivo. De hecho, era el que tenía Colombia en 1980 y por eso Colombia le fue mucho mejor en la década de los 80 que en el promedio latinoamericano.
Segundo, la tasa de inversión, azul ha tenido una recuperación, ha sido mucho más notoria en Colombia, en rojo aquí en esta gráfica, aunque en Colombia esta inversión tiene unos sesgos específicos a los sectores que ustedes representan, a los sectores mineroenergéticos, y por lo tanto exageran, digamos, la cantidad de aumento de capacidad productiva porque el sector de ustedes es muy intensivo en capital. Entonces, eso no significa un aumento del crecimiento potencial de Colombia, y uno dice el crecimiento potencial de Colombia es mejor que el de América Latina, pero no parece ser mucho más del 4%, ¿okay? Que es positivo, pero no es tan espectacular como lo reflejaría esas tasas de inversión. Y esto se da en materia social con tendencias positivas. Aquí está la del mercado de trabajo, la caída del desempleo en rojo y el aumento en el empleo, más aún el aumento del empleo, que ha sido de 5 puntos de la fuerza de trabajo en los últimos 10 años, es mucho más marcado si se analiza el empleo formal. O sea, había una formalización del empleo en América Latina, que es una tendencia positiva, y el reflejo ha sido la caída en los niveles de pobreza, que ha sido marcado, fue muy rápido entre el 2012 y el 2008, cuando cayó del 44 al 33%, o sea, 11 puntos porcentuales es el ritmo de crecimiento de reducción de la pobreza más rápido de la historia latinoamericana, pero como ustedes observan, ha continuado desde el 2008. Más o menos en el caso colombiano, el segundo periodo ha sido, el primer periodo fue un poco menos favorable, pero el segundo periodo fue más favorable, y en promedio estamos más o menos dentro de la tendencia latinoamericana, aunque con niveles más altos de pobreza todavía. ¿Cuáles son las debilidades principales? La debilidad principal y sobre la cual realmente quiero hacerles énfasis es que América Latina ha sobregastado el auge de precios de productos básicos. O sea, el auge de precios de productos básicos se debería haber ahorrado en una mayor proporción. Una parte, digamos, se ha reflejado en el aumento de las reservas internacionales, que son una fortaleza, pero ha habido una tendencia a gastarlo en exceso, que se refleja en la cuenta corriente. Digamos, si uno lo observa en términos de la tradición colombiana, en toda la tradición colombiana, cuando había un auge de precios del café, generalmente Colombia ahorraba parte del auge cafetero para utilizarlo en los periodos de bajos precios. Eso no lo hemos hecho, no lo ha hecho nadie en América Latina. Una excepción tal vez, perdónenme, se llama Bolivia, que ha tenido unos altísimos niveles de ahorro de su auge de gas natural. Pero fuera de Bolivia no ha habido esa tendencia. Colombia hace parte de eso, y por eso hoy en día incluso economías que tienen auge minero energético, como Colombia, como Chile, como Perú, tienen déficit en cuenta corriente, y eso es una demostración de, digamos, que hay algo equivocado. Y lo que hay equivocado es que somos extremadamente vulnerables a lo que pase en los mercados de precios de productos básicos, que a mi juicio tienen un escenario negativo hacia adelante. Segundo, una tendencia a la revaluación generalizada hasta el año 2012, que se ha corregido en parte, pero no se ha corregido de forma uniforme, como veremos. Esto es importante por el efecto que tiene sobre otras dimensiones de largo plazo, que es la desindustrialización y la altísima dependencia de precios de productos básicos que hemos venido experimentando. Esta es la historia latinoamericana de lo que es la cuenta corriente, o sea, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, que es también la diferencia entre el gasto y el ingreso nacional. O sea, cuando uno tiene un déficit porque está gastando más de lo que está generando. Entonces ustedes observan la tendencia a la caída de ese superávit que tuvimos hasta el año 2007 en azul, pero cuando uno le quita cuánto hemos ganado por términos de intercambio, obtiene la línea roja. O sea, la diferencia entre las dos líneas es cuánto es la ganancia por la mejora de los precios de productos básicos, de los términos de intercambio. Eso en América Latina en promedio es en mis cálculos 4,5 puntos, en Colombia es más, en Colombia es unos 7 puntos porcentuales del PIB, lo que hemos ganado por el gran auge de precios mineroenergéticos. Y lo que observa uno en los últimos años es que estamos gastando más de lo que generamos, que es la línea azul, pero en particular estamos gastando todo el
el auge de precios de productos básicos. Entonces, el déficit de América Latina sí es aparentemente moderado, es digamos 3% del PIB, pero cuando uno tiene en cuenta cuánto estamos gastando el auge de precios de productos básicos, es más cercano al 7% del PIB. Mis cifras para Colombia son el déficit en cuenta corriente de Colombia es alrededor de 3,5 puntos del PIB, el déficit de abajo sería el 10% del PIB. ¿Okay? O sea, es una especie de déficit potencial, es un poco engañoso, debo decirlo, como cifra, pero muestra la vulnerabilidad que existe frente a una caída de los precios de productos básicos. Y eso se dio en medio de una tendencia a la revaluación de las monedas. Ahí Colombia fue uno de los campeones, con Brasil y con Venezuela y con Uruguay. Y la reversión que ha habido en los últimos años, sin embargo, ha sido muy dispareja. Y aquí comparo, digamos, las 5 de las 7 economías más grandes de América Latina. He quitado Argentina y Venezuela, que tienen unos problemas propios de los cuales no voy a hablar, para ver cuál es el nivel de marzo del 2014 de la tasa de cambio versus distintos promedios. 2007, enero-junio del 2011, esto lo tomo simplemente porque Brasil comenzó a devaluarse desde mediados del 2011, y especialmente la línea verde, que es los 6 meses anteriores al anuncio de la Reserva Federal de que iba a iniciar iba a moderar su expansión monetaria. Entonces, esas líneas, digamos, esas columnas verdes muestran que todas las economías latinoamericanas se han devaluado desde mayo de 2013, pero la diferencia en relación con el 2007, o sea, antes de la crisis de Lehman Brothers, es muy diferente, y aquí los dos problemas principales se llaman Colombia y Perú. Son las dos economías que no han corregido su sobrevaluación, a mi juicio. México nunca tuvo problemas de sobrevaluación, Brasil lo ha corregido, Chile también ha corregido gran parte de su sobrevaluación, pero Colombia y Perú tienen todavía problemas de sobrevaluación. Eso se ha agudizado por lo demás en las últimas semanas en Colombia por el anuncio de JP Morgan Chase de que iba a adquirir más bonos de deuda pública colombiana, lo cual generó una nueva tendencia a la revaluación de la moneda. Entonces, esto para mí es un problema complicado por lo que sigue, porque este es uno de los elementos de la tendencia a la desindustrialización. Esta es la curva latinoamericana, pero la curva colombiana es exactamente la misma, o sea, una tendencia ya persistente de la desindustrialización, más aún en los últimos 4 años. Ese ha sido un problema particularmente grave de Colombia, incluso en contraste con el auge del 2003-2007, donde hubo una corta reindustrialización en Colombia. Lo que hemos observado en los últimos 4 años es una desindustrialización. Esto, a mi juicio, está íntimamente ligado al problema del tipo de cambio del cual yo hablé. Esto se da en medio de una tendencia a la reprimarización exportadora. Las columnas amarilla y roja, que son los productos básicos, han venido aumentando después de una tendencia a la baja, y se da muy especialmente por la dependencia del comercio con China, porque el comercio con China es esencialmente un comercio intensivo en recursos naturales. Mucho más que el comercio con la Unión Europea, y especialmente que el comercio con Estados Unidos o con América Latina, que son estructuras comerciales mucho más diversificadas que con China. Entonces, comerciar con China tiene ventajas en términos de oportunidades de negocios, pero son para muy pocos sectores productores de recursos naturales. Y eso se da finalmente en el marco de un rezago tecnológico que es aún más preocupante que la desindustrialización. Esos son 3 indicadores en que comparo América Latina con países desarrollados, con emergentes de Asia y con economías maduras, y en todos los 3 indicadores América Latina le va mal. O sea, en industrias intensivas en ingeniería, en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, y en patentes por millón de habitantes, donde las cifras son alarmantes porque América Latina esencialmente no patenta. ¿Okay? Esto debo decir, aquí no tengo a Colombia, pero Colombia está peor que el promedio latinoamericano en los 3 indicadores. O sea que ese es, digamos, a mi juicio, el principal problema de largo plazo. Eso me lleva a las conclusiones.
Entonces, mi primera conclusión es que el comercio internacional ha dejado de ser dinámico y que ya las políticas meramente de apertura exportadora no son un motor de crecimiento importante. Por lo tanto, que hay que pensar en otra cosa nueva. Los principales de riesgos de corto plazo no provienen del financiamiento externo. Esto, digamos, es lo que sale en la noticia de que está habiendo un problema de financiamiento. Eso yo no lo veo claramente en el panorama, sino de los potenciales caídas en precios de productos básicos. Ahí es donde yo veo la vulnerabilidad de América Latina, básicamente porque nos hemos sobregastado el auge de precios de productos básicos, y esto es muy cierto de Colombia. Sin embargo, el problema a largo plazo es en cierto sentido cambiar el patrón de desarrollo, porque, digamos, este auge primario exportador nos ha dejado con unas debilidades muy importantes que están ya pesando en términos de crecimiento económico. Yo diría, ¿por qué América Latina no puede crecer más del 3% y por qué Colombia no puede crecer más del 4%? Digamos, como tendencia a largo plazo, yo diría, es por la acumulación de desindustrialización y rezago tecnológico. Por lo tanto, lo que se haga sobre esas dimensiones, donde están las posibilidades, digamos, de acelerar el crecimiento económico, porque América Latina y Colombia, por supuesto que 3 y 4% no son cifras malas cuando la población crece 1%, o sea, el 2% per cápita, 3% per cápita, pero para, digamos, superar nuestros problemas económicos y sociales, deberíamos aspirar a 5 o 6% por año, no al 3 o 4%. Y finalmente, que en este escenario, sin embargo, resaltan dos condiciones favorables que no son ciertas de todos los países, pero que, digamos, son ciertas de Colombia, y es que estamos enfrentando unas tendencias sociales favorables en materia de los mercados de trabajo, de reducción de la pobreza, de reducción de la desigualdad, digamos que son una fortaleza básicamente porque son una oportunidad que genera el mercado interno como motor de crecimiento económico, y también las oportunidades de inversión que han facilitado esta recuperación de los niveles de inversión latinoamericanos y aún más colombianos. Ese es, por lo tanto, mi panorama de luces y sombras de América Latina, que son muy parecidas a las de Colombia frente a la coyuntura internacional actual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ocampo, por su intervención. Los invito entonces a un receso de café.